Oigan, esto va a ser de que se sienten donde estén. Ahora sí que descansen y escuchen esta voz celestial del pastor Mauricio Sánchez Scott, nuestro pastor de cabecera, que aparte tiene un podcast espectacular que vale mucho la pena que escuchen, que se llama Búsqueda Interior, que es un podcast que habla de espiritualidad, de los valores y los principios importantes en la vida. Espectacular. Muchas gracias. Pues muy contento de estar aquí, Marta, para hablar de la Navidad, de datos, de facts y sobre todo de desmitificarla. Creo que es muy importante en estos tiempos separar la tradición de la realidad. Ok. Y hay un propósito en ello. Ok, ahorita vas a explicar todo, pero que nosotros el 25 estamos celebrando el nacimiento de Jesús. Así es correcto. Ok, a ver, cuéntanos la historia. Así es. La Navidad es la celebración más extendida en el planeta. Solamente 1/3 de la población no lo celebra. Son millones y millones quienes celebran la Navidad. ¿Y qué es la Navidad? Bueno, la Navidad viene de natividad, que es el nacimiento. Estamos celebrando un nacimiento. ¿El nacimiento de quién? Pues del personaje histórico más importante e influyente, que es Jesús de Nazaret. Eso es lo que se supone que se debe de celebrar. Pero bueno, se ha convertido en una tradición, se ha convertido en una fiesta que de repente desenfoca del el motivo que tiene para los cristianos y para los que creemos en el Dios cristiano. Y es importante volverlos a enfocar no solamente en la celebración, sino en la razón de esa celebración. Claro. Porque las tradiciones tienen una característica. Son hermosas porque nos dan la manera de estar recordando, rememorando algo, pero luego se convierte en un rito sin sentido. Y entonces pues ya se suma el árbol, se ponen esferas, cenamos, nos peleamos y no sabemos ni qué estamos celebrando. 100%. Entonces, la razón es esta, venir a desmitificar, además la historia que nos han enseñado de la Navidad, que no es exactamente como sucedió. Ok, antes de que empecemos con lo sacro, con lo religioso, Sí. A ver, ¿podemos hablar de la Navidad en el mundo un segundito? Es que no saben qué diversión los fun facts. Chéquense esto. Por ejemplo, en Nueva Zelanda, la Navidad se celebra en el verano y se pone un poutukawa, que es un árbol nativo que florece en diciembre y reemplaza al árbol tradicional. En Polonia, las arañas o las telas de arañas son adornos muy comunes en los árboles de Navidad y según la leyenda, una araña tejió una manta para el bebé Jesús. En Argentina se acostumbra a regalar lencería el 24 de diciembre para estrenarla el 25 como símbolo de fertilidad y tener buena suerte. En Chile, Papá Noel es llamado Viejito Pascuero, y se debe a una iniciativa de la tienda de juguetes Kraus. Chéquense esta joya. En Islandia cuentan con muchas tradiciones, aunque la más curiosa es la de los 13 Papás Noel, porque los islandeses no tienen una sola figura de la típica imagen de Santa Claus, sino 13 Jólasveinar, que son una especie de trolls. Y bueno, en Sudáfrica la Navidad es en verano, porque las familias acostumbran a ir a la playa y hacer asados, a diferencia de otras partes del mundo que celebramos en nieve o en frío. Ahora, esto es una joya, nada más escucha esto, Mau. Rudolph, the Red-Nosed Reindeer, el famoso reno, nació en 1939 y adivinen quién lo inventó. Una tienda que se llama Montgomery Ward de esa época, que era una tienda departamental, hagan de cuenta un Palacio de Hierro, un Liverpool, y lo creó un escritor, tratando de ahorrar dinero en folletos, y entonces dijo, ¿cómo hago para crear un personaje que sea un ícono comercial? Y creó en 1939 esta mascota promocional que se llamaba Rudolph, y ese es el nacimiento de Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Que es un poco parecido a la imagen del Santa Claus moderno que nosotros tenemos también, que es lo inventó realmente una refresquera. ¡Coca-Cola! Así es, él O sea, Santa Claus inventó Coca-Cola. La imagen de Santa Claus, porque sí está basado en un hombre que existió en realidad, que fue San Nicolás, realmente existió. Pero la imagen, este hombre gordito, con su traje rojo, con su cinturonzote, todo eso lo hizo
Coca-Cola. Así que realmente tiene poco tiempo y nosotros creemos que son tradiciones que vienen desde siempre y no es así. Bueno, perdón, les tengo que poner esta. A ver, One Horse Open Sleigh es una canción de 1857 que compuso James Lord Pierpont, ¿ok? No tenía nada que ver con la Navidad. Era una canción que se grabó para acompañar las carreras de trineos típicas del invierno en Massachusetts. Y esa canción, One Horse Open Sleigh, después se convirtió en Jingle Bells, que es una de las canciones más escuchadas en Navidad. Bueno, y White Christmas es el single más vendido de todos los tiempos. Si White Christmas, claro, de Irving Berlin. O la esta de Mariah Carey, que no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Claro, All I Want for Christmas is You. El más claro. vendido de todos los tiempos realmente es White Christmas, que nos muestra qué importante, hasta dónde ha permeado la Navidad, ¿no es cierto? Oigan, esto está impresionante. Yo he trabajado mucho con Lego en la Navidad y chéquense esto, se venden 28 juegos de Lego cada segundo. Imagínate. En la época de Navidad. Probablemente yo creo que es el regalo más regalado, ¿no? Seguramente sí, es impresionante además todo lo que mueve la Navidad. Ok, pero ahora vamos a hablar de la parte histórica parte religiosa. Real, lo que sucedió y qué tiene que ver con la espiritualidad, porque todo esto que hemos visto, todo esto que tiene que ver con todo marketing, todo ventas, consumismo. Maravillosa. Oye, pero a ver, ¿Cristo sí nació el 25 de diciembre? No, Cristo no nació el 25 Es que por ahí empecemos. Sí, así. A ver. Pareciera que estamos empezando mal, ¿no es cierto? Fíjate, me voy a ir un poquito más atrás. Cristo no solamente no nació un 25 de diciembre, no nació en el siglo I, o sea, en el año 1. Nosotros medimos el tiempo en relación al nacimiento de Cristo. Ajá. Ahorita estamos en el 2026, después del nacimiento de Cristo. Sí, porque podría ser después de su muerte. No, sí. Es el nacimiento de Cristo. Así que, históricamente, ubicamos a Jesús en el año 1. Claro. Realmente no nació en el año 1. ¿En qué año nació? Nació entre el año cuarto o séptimo antes de Cristo. Es loquísimo esto. Es que estoy enredadísima, cuentavientes, con el después de Cristo y el antes de Cristo. O sea, ¿cómo ubicar esto? Nosotros ponemos el evento, Cristo nació aquí, ahí en ese instante eso se convierte en el año 1. Ajá. Entonces, de ahí para adelante es el año 1, 2, 3, 4, 5. Después de Cristo. Después de Cristo. Uh-huh. Y de ahí para atrás, obviamente, es el 5, 10, 15, antes de Cristo, antes del evento. Nosotros así medimos la historia. Sí. Sin embargo, se sabe hoy que Jesús realmente no nació en el año 1, sino que nació en el año 4 o 7 antes de Cristo. Yo sé que suena de locos, pero lo debemos de entender. Por eso, pero a ver, es que me vale, vamos a discutir esto, cuentavientes. Si se supone que Cristo nació en el año 1, es 1, 2, 3, 4, 5, así, ¿no? Para atrás, igual. ¿Cuál es el último? No, pero hasta la prehistoria. O sea, empezamos a contar, ¿qué? Desde la 500,000, 400,000, 400,000, 990. Cuando decimos ahora no es que la Tierra se formó hace 300 millones de años antes de Cristo. Cristo es la norma. Cristo es la pauta para medir los años antes y los años después. Siempre. Pero esa norma no es históricamente correcta. ¿Por qué lo sabemos? ¿De dónde sacamos esta idea? Ajá. Porque sabemos que Herodes mandó a matar a los bebés, y es un personaje histórico perfectamente establecido. Y Herodes ya había muerto en los tiempos en los que Jesús supuestamente estaba naciendo. Así que ahí hay un desfase, hay un error. Cuando fijaron en qué año nació Jesús, se equivocaron por 4 años o por 7. En la historia antigua, y esto hay que saberlo también, luego manejamos números exactos por cuestión de orden, pero luego las cosas no son así tan seguras. Eso de que el faraón vivió en el 700, no es exactamente igual, son parámetros. Jesús se sabe con toda certeza que no nació en el año 1. Nació en el año 4 o 7 antes de su supuesto nacimiento. ¿En qué mes nació? No, tampoco se sabe, pero sí sabemos que no pudo haber sido en invierno. A ver, es que es lógico. ¿Cómo crees que va a sobrevivir un niño en un pesebre en pleno invierno? Claro. ¿O qué? Y no solamente ¿O eso. cuál es esa lógica? Sí, el frío, que estamos hablando de un clima desértico, donde en el día hace muchísimo calor, pero en la noche es brutalmente frío. Uh-huh. ¿Cómo va a sobrevivir el niño? Bueno, podrías decir, pues lo envuelven ahí en pieles de animales. No, la narrativa nos muestra que no pudo haber sido en diciembre,
porque había incluso pastores que estaban velando a sus ovejas de noche. Eso es imposible en invierno, no hay forma. Así que la descripción del nacimiento de Jesús no corresponde con la tradición. Ok, dame la descripción otra vez, así, hazme el resumen. Estaba María, que va peregrinando y encuentra un establo. A ver, es que quiero la historia. Ahí te va toda la ficticia desmitificación, porque ahorita le vamos a romper la fantasía a Ok. muchas personas, pero con un propósito muy Ok. importante. No solamente es porque sí, hay una razón para todo esto. La tradición dice que José y María llegaron a Belén y llegaron a un mesón y no había lugar en el mesón porque fueron convocados por un censo. La primera pregunta es: ¿qué está haciendo una mujer embarazada de 9 meses viajando? Y además de Nazaret a Belén, que son 150 kilómetros. ¿Por qué se movieron? Porque históricamente hubo un censo y tenían que ir a su lugar de origen sí o sí por orden del Imperio Romano. Así que se ven en la necesidad de moverse, cosa que tuvo que haber sido muy pesado, muy duro, muy peligroso, porque te estás enfrentando no solamente a un clima adverso, te estás enfrentando a fieras salvajes en el desierto, te estás enfrentando a ladrones, en fin, es algo muy tortuoso. Pero finalmente llegan y no había lugar en el mesón, precisamente porque había mucha gente que tuvo que irse a censar a un pueblo muy pequeño. Y la idea es que terminan en un establo. Esa idea del establo no es correcta. La Biblia nunca dice que fue un establo, es parte de la tradición. La Biblia, la palabra que usa en griego es kataluma, y la palabra kataluma no es establo. La palabra kataluma es una casa, la parte de una casa que tiene un lugar para visitas. Okay. Entonces, esa idea del establo es incorrecta, bíblica e históricamente. Realmente José y María llegaron a una casa, muy probablemente de familiares de ellos, fueron recibidos y la casa estaba saturada por la cantidad de familiares que estaban por el censo. Y a ellos les tocó la parte inferior. Hay en arqueología, hay un modelo de casa que se le conoce como casa israelita, porque era el modelo, así construían ellos, eran igualitas, con la parte superior y con la parte inferior. En la parte inferior metían a los animales, precisamente porque nosotros vayan a comer otros animales. Sí. Y ahí convivían, en la parte alta y en la parte baja. Y había este cuarto de huéspedes. Todo estaba ocupado y sí, tuvieron que usar el pesebre para poner al niño Jesús, porque ya no había camas. Ya. Eso sí es una realidad. Pero nosotros hemos relacionado el pesebre con un establo. Ya. Y eso es lo que es incorrecto. No fue un establo, nunca fue un establo. Ok, entonces nace el bebé. Nace el bebé en condiciones muy complicadas, después de un viaje muy tortuoso, donde además nosotros tenemos la imagen de José y María en un burrito solos. Eso tampoco es contextualmente correcto, hubiera sido prácticamente imposible. Viajaban en caravanas, históricamente viajaban en caravanas. No hay ninguna razón para creer que ellos iban solos. Muy probablemente iban en caravanas, llegan a la casa, nace el bebé, y luego viene esta historia también totalmente distorsionada de los famosos 3 Reyes Magos, que llegan los 3 Reyes Magos, Melchor, Gaspar, Baltasar, entregan los regalos. Mirra, incienso, oro. Mira, exactamente. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? ¿Y qué es lo que nos dice la tradición? La Biblia no habla de 3, no da ningún número. Dice que llegaron unos sabios de Oriente. Ok. El Oriente, desde la perspectiva de Israel del primer siglo, era Persia. Entonces, muy probablemente eran persas, no eran un africano. Persia, que era Irán, ¿no? Sí, ahora, claro, sí. Y de hecho existe un fresco, existe un mosaico muy antiguo, donde es la primera representación gráfica de los sabios de Oriente, o de los mal llamados 3 Reyes Magos, y están con atuendos persas. Y es la representación más antigua que existe, y efectivamente traen su gorro frigio, búsquenla, está en Ravenna, en Italia. Y no son un europeo, un asiático y un africano. Realmente los representan como un hombre joven, un hombre en edad adulta y un anciano. Ay, los estoy viendo, Sí. divino. Ahí está, sí, eso es precioso. Pongan en Google, cuentaviente, Mosaico Precioso. Reyes Magos en Ravenna. Italia, está en Ravenna, Italia. Y es la represión más antigua que se tiene de ellos. Y si te fijas, están ataviados como persas. El calzado persa, el gorro frigio son persas. Entonces, eran persas. ¿Y de dónde viene la confusión de que eran 3 y de que eran magos? Bueno, por los 3 regalos. Dicen, hubo 3 regalos, pues hubo 3. No, pudieron haber sido 10, pudieron haber sido mínimo 2, porque está hablando en plural. Pero
¿Por qué magos? Porque en el texto original dice magis. Y un magi era precisamente un astrónomo, científico, matemático, persa. Okay. Eran magis, entonces eran hombres sabios del Oriente, acostumbrados a verlas y versados en las profecías. Esto es súper interesante porque luego la gente se pregunta, ¿y de dónde sacaron ellos el conocimiento para poder identificar las señales de que estaban haciendo el Salvador del mundo? Y para eso nos tenemos que remitir al Antiguo Testamento, cuando el profeta Daniel fue llevado a Babilonia, sirvió como parte de la corte de Nabucodonosor, y posteriormente, cuando cae el imperio babilonio, llegan los persas. Son los persas. Y Daniel era un hombre tan importante y tan sabio que sirvió también al rey persa. Y dice la Biblia textualmente que fue nombrado jefe entre los magis, entre los sabios. Así que Daniel, el profeta Daniel, es quien los instruyó en la manera de interpretar correctamente los tiempos proféticos para identificar el nacimiento de Jesús. Los magis, estos sabios, siguen la estrella de Belén para encontrar al niño Jesús. Es correcto. Siguen una señal que es una estrella. Nosotros tenemos la estrella que era como un cometa o que era una estrella que los iba guiando. La Biblia tampoco dice eso. Dice que era una estrella que, si leemos con atención el texto, era más bien algo que se aparecía y desaparecía. Y ellos van siguiendo esa señal. Y esa señal los lleva a Herodes. Eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Eso es verdad. ¿Y cómo se enteraron que iban a ser el Hijo de Dios? El profeta Daniel, que él estuvo sirviendo a los persas durante toda su vida, él instruyó, dejó a magis instruidos en la identificación de estas señales proféticas, de las cuales el mismo Daniel habla en el famoso libro de Daniel de la Biblia. Ni Melchor, ni Gaspar, ni Baltasar. No. Cero eran esos nombres. No, aparte hay otra cosa. Porque aparte, espérame, te voy a decir una cosa. Persia, nosotros cuando hablamos de los persas, pensamos inmediatamente en los iraníes. Que qué guapos son los iraníes. Pero Persia era Irán, era Irak, era Turquía, era Egipto, Afganistán, Pakistán, Armenia, fue todo un imperio. Azerbaiyán, Georgia, Siria, Jordania, Turkmenistán, Uzbekistán, Bahrein y algunas partes de India, Rusia y Grecia. Entonces, en su momento cúspide, Persia era un imperio enorme. El imperio persa, sustituyó al imperio babilónico. Claro. Ahora, fíjate qué interesante. ¿No es que se llaman sabemos, así? No solamente se llaman así, ahí te va. Al menos sabemos quiénes eran Melchor, Gaspar y Baltasar. O sea, alguien identifica, porque sabemos que es uno güero, uno moreno y uno de pelo oscuro, ¿no? El moreno es el del elefante. Mira, ¿ya ves? Uno es caballo, uno va de camello y otro en elefante. Sí. Pero fíjense que luego ni sabemos. En realidad lo que se supone que representan es a las naciones. ¿Sí? O sea, diferentes partes del mundo. Sí, Europa, Asia y África. Pero eso no estaba original. Originalmente vimos que eran persas, que la representación más antigua que tenemos son persas. A ver. Luego lo cambiaron para hacerlo más universal y ponen a un europeo, ponen a un africano y ponen a un asiático. ¿Por qué no ponen a un latinoamericano? Porque todavía no se descubrió América. Pero chequen esto. ¡Claro! ¡Qué Melchor, importante! que es el rubio, representa la vieja Europa. Sí. Gaspar o Gasper representa India. India y algunos otros países asiáticos. Y Baltasar, el rey de Arabia o de Etiopía, que representaba, pues me imagino, África. Es correcto. Exacto. Sí. ¿Por qué no hay un cuarto rey mago? Porque no se había descubierto América. Claro. ¿Dónde está el mago canadiense? Claro. Bueno, ahora les digo una cosa interesantísima también que luego no pensamos. A ver, si uno era europeo, si otro era asiático y el otro era africano, ¿por qué se llaman Melchor, Gaspar y Baltasar, que no son idiomas? Uno de ellos se llamado George, el otro Xiong y el otro un nombre africano. Porque no tenían nombres. O sea, eso se fue armando. Primero fueron unos sabios persas. Eso es la realidad. Esa es la verdad. Después lo quieren hacer más universal y hacen que representen naciones. Ajá. Y después les ponen nombre. Y ahí es donde viene la confusión. ¿Que lo sacan de dónde? Ya cuando les ponen... son nombres de origen semítico y tienen su significado. Y es muy bonito, porque también ahí hay teología.
En los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar hay teología. Nada más que después les cambian la nacionalidad y pues el nombre ya no correspondió no es étnico. con su etnia. A ver. Melchor significa mi rey es luz y es de origen semítico. Gaspar es tesorero y Baltasar, que es Bel Shar Usur, es protege al rey. Teológicamente era más sencillo. A la hora de que les cambian la etnia, pues el nombre ya no corresponde, pero Claro, pues ya se o sea, quedó. Baltasar es Bel-Shar Usur. Que es protege el rey. Que es a lo que Protege fueron, el ¿no? rey. Protege el rey, otro llevaba tesoros, y el otro que está reconociendo que Jesús es el rey y que es la luz. Uno también piensa que la Navidad se celebra desde hace 2025 años. No. De hecho, la Navidad se empieza a celebrar siglos después, hasta 300 años después de que surge el cristianismo. Durante 300 años, lo único que celebraban los cristianos era la Cena del Señor. ¿Quién inventó la Navidad? Bueno, fue una tradición, empezaron a celebrarla, pero hay una razón de por qué. ¿Qué es lo que sucede? Recuerden que el cristianismo fue perseguido brutalmente. O sea, cuando el cristianismo surge, ellos son perseguidos. Y son perseguidos tanto por los judíos como por los romanos. Entonces no podían celebrar nada, tenían que estar escondidos. Que sí celebraban la resurrección de Jesús, porque la fe cristiana se sostiene en la resurrección. Cuando siglos después el emperador Constantino va a legalizar el cristianismo, por primera vez en la historia ellos tienen libertad. Y entonces, ¿qué empiezas a hacer cuando tienes libertad? Pues empiezas a celebrar. Y entonces cuando empiezan a celebrar el nacimiento de Jesús. Entonces, a mí explícame por qué es 25 de diciembre, qué tiene que ver el sol invicto, qué tiene que ver que si fue concebido en marzo y entonces 9 meses después te da 25 de diciembre. Es súper interesante. Realmente hay dos teorías. La primera es de que cuando el cristianismo empieza a crecer, empiezan a cristianizar celebraciones paganas. Y hay una celebración el 25 de diciembre y unos días antes, que era la celebración del sol invictus, que era una celebración agrícola, que es cuando los días se empiezan a hacer más largos, el sol empieza a vencer la oscuridad, por el solsticio y todo este asunto. Era pagano. Entonces unos dicen, no, es que pusieron el 25 para tapar esa celebración pagana. Sin embargo, la mayoría de los académicos han concluido que no, que la razón por la cual se celebra el 25 de diciembre es porque en culturas antiguas se creía que las vidas de sabios, de hombres valiosos que venían a cumplir con una misión, morían el mismo día en el que ellos fueron concebidos. La Biblia nos dice cuando muere Jesús, se calcula cuando fue concebido, porque Jesús muere en Pascua, que es una tradición muy documentada, que es el 14 de Nisan. Pero ese es un resultado teológico, Claro, no histórico. claro. ¿De acuerdo? Y de ahí de donde viene todo esto. Entonces es bien interesante cómo se va armando todo, pero te das cuenta que no es porque sí, ni es por chacotear, ni es por una... Todo tiene una razón de ser. Claro. Se van armando con motivos espirituales y con mensajes importantes. ¿Por qué es tan importante esto? Es bien importante. Te voy a decir por qué es tan importante, porque dicen, "¿Y por qué andan desmitificando, quitándole lo bonito Sí, a la sí, Navidad? sí, sí. ¿Por qué nos están diciendo que el viaje de María no fue tan idílico y con el amor de su vida, en un burrito, en un hermoso atardecer? ¿Por qué hacerlo tan crudo? Porque fue pesado, porque sudaron, porque tuvieron miedo, porque estuvieron en peligro. ¿Por qué? Porque hay que quitarle lo bonito a la Navidad y ver la realidad. Porque la realidad es que en esta tradición que estamos viviendo de Navidad, donde hay árboles, donde hay luces, donde los centros comerciales se ponen preciosos, donde la calle también, el centro de la ciudad, hay gente que no le está pasando bonito. Claro. Hay gente que está en un viaje difícil, en un viaje complicado, emocional, de salud, financiero. Y para esa gente la Navidad no tendría sentido. Cuando nosotros vemos la realidad de lo que sucedió y nos ponemos en el lugar de José y de María, imaginémonos a José y a María, que se encuentran en un momento dando a luz y tienen que poner a su hijo en un bebedero de animales, en el frío, en el peligro, y por obedecer a Dios además. Seguramente se preguntaron, Dios, ¿qué está pasando, Dios? O sea, ¿realmente estás ahí? ¿Realmente ¿Cuál es el escuchas? ¿Realmente sentido estás de todo esto? consciente de mi circunstancia? Yo quería tener a mi hijo en otro lugar, yo estoy lejos de casa, tengo frío, no tengo dinero, estoy batallando mucho. ¿Realmente estás ahí? Y viene la respuesta de parte de Dios. Y viene de la manera más inconcebible e inimaginable, con el llanto de un bebé, que le dice al mundo, yo estoy aquí. Aquí está mi hijo. Aquí está Emmanuel, que es Dios con nosotros. Admirable consejero,
Padre eterno, Dios príncipe de paz. La respuesta de Dios para la humanidad en problemas es Cristo. Y a veces dudamos del amor de Dios, de la presencia de Dios por las circunstancias adversas. Por eso es importante que veamos esas circunstancias adversas. Lo vivió José, lo vivió María, lo vivió la Sagrada Familia. Nosotros también vamos a vivir aflicciones. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Dice, pero no tengan miedo, porque yo he vencido al mundo. Y nos vino a enseñar cómo vivir. Entonces, cuando nosotros tengamos duda del amor de Dios, tenemos dos lugares donde ver, el pesebre o la cruz. Y ahí eso nos demuestra que Dios está al tanto de nuestro sufrimiento, que Dios conoce lo que es el sufrimiento. Jesús vino y dice que fue tentado en todo. Jesús vivió pobreza, vivió hambre, vivió traiciones y aún así nos enseñó cómo ser reconciliados con el Padre. Por eso la Navidad tiene sentido. De otra manera no tiene sentido. Por eso tiene sentido. Por eso es algo que se puede celebrar. Hay gente que dice, ¿qué tengo que celebrar yo en esta Navidad? Hay momentos donde también es triste darte la época del año donde más suicidios hay, también es en Navidad. La Navidad tiene una parte oscura si no nos atendemos espiritualmente. ¿Qué le quieres decir a todos los que no lo están pasando bien? A todos los que no le están pasando bien, que están en un viaje complicado, que hay esperanza, que Dios no está ajeno a su dolor, que hay propósito en todo y que este año que termina es un buen tiempo para analizar lo que hemos hecho, lo que hemos decidido, y siempre es un buen momento para retomar, para buscar a Dios, para tomarnos de su mano. Dios nos entrega a Jesús. El nombre de Jesús significa Salvador. Nosotros necesitamos ser salvados. Nuestra familia necesita ser salvada, y no solamente del cielo y del infierno, de nuestras propias necedades, de nuestras malas decisiones, de perder el rumbo. Por eso estos sabios de Oriente reconocieron la señal de Dios. Dios es un Dios extraño en el sentido de que es un Dios elusivo. Se manifiesta, lo vemos en la naturaleza claramente, pero al mismo tiempo hay gente que me dice, Mauricio, y si Dios tanto me quiere, y si Dios tanto me ama, ¿por qué no se me aparece? ¿Por qué no se me manifiesta? Y yo creo en Él, que me haga un milagro, que se me manifieste. Pero eso es el tipo de relación que quiere Dios tener con nosotros. Si Dios se manifestara, fíjense, si Dios se manifestara, pensemos esto por un instante, y es un concepto muy poderoso. Si Dios se manifestara, Dios es tan bello, Dios es tan majestuoso, Dios es tan hermoso, que sería irresistible entregarnos a Él. Y en el momento en que para nosotros fuera irresistible algo, se estaría tentando con nuestro libre albedrío. Claro. Por eso es que Dios no se manifiesta abiertamente en toda su gloria, porque sería irresistible. Y Dios no quiere que las cosas sean porque no tuviste otra opción, sino que el vínculo sea el amor y la fe. Ahora, se manifiesta por medio de la naturaleza y se manifestó claramente en Jesús, que es el Verbo hecho carne. Dice la Escritura que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y quien ha visto a Jesús, ha visto la plenitud del Padre. Entonces, este es un muy buen tiempo para hablar de Jesús, porque estamos celebrando, aunque no lo sepan, aunque las tradiciones lo hayan ocultado con capas de costumbres, estamos celebrando el nacimiento del personaje histórico más influyente en la historia de la humanidad y el personaje que cambió mi vida, yo doy testimonio de eso, y la vida de millones de creyentes alrededor del planeta. Así que creo que es algo que valdrá la pena considerar. Qué precioso. Me encanta oírte hablar. Ay, gracias, Marta. Me encanta oírte hablar. La palabra de Dios es maravillosa y tiene ese efecto en nuestro corazón y en nuestro espíritu. ¿No? Qué bonito es oír hablar al pastor No Cuentavientes. Qué bonitas palabras para los que no lo están pasando bien ahorita. Y hay un nacimiento. Se puede renacer. Ese es el mensaje de la Navidad. El pastor Mauricio Sánchez Scott, me da ganas de llorar, qué barbaridad. Él es el presidente de la Academia Nacional de Música y Artes Cristianas. Predica el servicio en la comunidad cristiana VEA, en el sur de la Ciudad de México. Sur de la Ciudad de México, estamos en Pabellón Altavista. Tenemos este domingo 3 servicios, 9 de la mañana, 11 de la mañana y 1 de la tarde. Estamos en Navidad, vamos a estar hablando de Cristo, vamos a estar profundizando en esta historia
maravillosa que no es una fantasía, le han agregado cuestiones fantásticas, le han agregado cosas que no son, pero si vamos a la Escritura vamos a conocer la realidad, la verdad, y Jesús mismo dijo, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Gracias. Al contrario. Tienen que escuchar el podcast de Mauricio. Se llama Búsqueda Interior. Es un podcast que invita siempre a la reflexión. A la reflexión. Más profunda. A la reflexión y que procuramos sumar algo, Marta. Tenemos esa misión conjunta de darle a las personas algo que les ayude, algo que les edifique, algo que les sirva para construir y reconstruir su vida. Entonces, esta Búsqueda Interior, un podcast producido por Marta de Baile. Eso, en Spotify y todos los lugares en donde escuchan audio. Y igualmente pueden seguir a Mauricio en Mauricio S. Scott en Twitter o en TikTok. Gracias, querido. Gracias, que Dios les bendiga.